¿Cuál es el impacto de la discriminación cotidiana en la vida de las personas? ¿Cuál es el impacto de esta discriminación hacia las mujeres que genera violencia? ¿Cuál es el impacto de un sistema cultural construido para la desigualdad? Acompáñanos en esta charla magistral con Andrea Medina Rosas. Pues bienvenidas, bienvenidos a Charlas Magistrales que organiza la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia de Andrea Medina Rosas, abogada destacada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La trayectoria de Andrea es reconocida dentro y fuera de nuestro país y creo que es de las mujeres que más podemos aprender cuando tenemos casos que involucran a mujeres en la defensa de sus derechos. Andrea Medina Rosas, abogada feminista mexicana. Se ha especializado en la consolidación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Hace 28 años comenzó a trabajar con víctimas de violencia sexual. Desde entonces ha trabajado en el litigio, la legislación, el diseño de políticas públicas y la formación de operadores de justicia en aspectos como derecho y género, violencia en la familia, violencia feminicida, explotación sexual y prostitución, así como la violencia institucional contra las mujeres. Sus intereses se articulan con el arte y la educación somática para potenciar la comprensión y la consolidación práctica de los derechos humanos. Andrea, bienvenida, un placer tenerte aquí. Yo creo que para las y los abogados que nos escuchen va a ser muy interesante esta plática, sobre todo porque hemos construido un andamiaje jurídico a favor de los derechos humanos de las mujeres en el país y muchas veces no se comprende qué significan y la trascendencia de estos derechos. Y lo recuerdo sobre todo cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que la protesta era, bueno, los hombres también tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces a mí me gustaría iniciar esta plática contigo hablando de qué es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Mil gracias, Patti. La verdad para mí es un gran gusto estar aquí contigo. Creo que también es bueno reconocerlo que yo y mi generación hemos aprendido también de ti, de ustedes, que fueron abriendo brecha en este derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y como abogadas, creo que también hemos estado siempre en un filo entre lo técnicamente jurídico y también esta construcción política, cultural, de comprender, bueno, ¿por qué vamos a hablar de algo específico? Si como abogadas nos dijeron que la ley tenía que ser general, ¿no? Que no podríamos empezar a tal vez especificar elementos cuando la igualdad que buscamos tal vez requeriría esa generalidad. Y para mí me parece, yo lo veo muy relacionado con mi vida. Yo ingresé a la Facultad de Derecho en Guadalajara en 1993 y ya en ese tiempo estaba todo el debate intensísimo a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, sobre este derecho de las mujeres. Ya habíamos hecho la reforma en materia de violencia sexual. Exacto. Y estábamos por aprobar la reforma en materia de violencia intrafamiliar. Que eran años en los que esa reforma, por ejemplo, sobre violencia sexual, abrió todo un espectro para reconocer la violencia sexual contra hombres que no se tenía antes. Por eso a mí cuando me dicen que cuando hablamos del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia estamos excluyendo a los hombres, yo digo al contrario, hemos hecho un trabajo de abrir espacios jurídicos para reconocer para todas las personas una vida libre de violencia. Y en ese trabajo amplio logramos también entender que ha sido un proceso muy complejo
técnicamente, yo lo pienso así, de entender que hay formas de violencia que tienen causas y consecuencias singulares que el Estado debe de tomar en cuenta. Desde mi manera muy personal de entenderlo, yo vislumbro que solo pudimos nombrar la violencia contra las mujeres una vez que entendimos muy bien de qué igualdad hablábamos. Esta distinción entre la igualdad sustantiva y la igualdad formal nos tomó siglos. Y también una vez que comprendimos la discriminación ya como un acto o también omisiones que afectan derechos y libertades, una vez que tuvimos bien claro eso, pudimos decir, hay conductas que generan daños en la integridad de las personas, ya sea en su vida, en aspectos físicos, pero también psicológicos, sexuales, patrimoniales, etcétera. Lo fuimos ampliando, pero ahí dijimos, a veces esos daños tienen referentes de esa discriminación, pero además sostienen relaciones de desigualdad. Y esto creo que yo lo veo con los colegas en los cursos que yo comparto con jueces, pero también con litigantes, con operadores de justicia, donde hay una gran, a veces siento inseguridad o tensión de entender lo estructural que ahora trabajamos desde el derecho y lo concreto a través de los casos, ¿no? Y creo que lo que ustedes y todas juntas logramos de decir, a ver, aquí necesitamos nombrar que hay un derecho específico en relación a las mujeres que si no lo nombramos no vamos a lograr la igualdad entre todas y todos, pues tiene que ver con esa comprensión de lo estructural y lo concreto, que en la facultad a mí no me enseñaron eso, lo fuimos aprendiendo. No. Lamentablemente no lo siguen enseñando, o sea, de hecho, es increíble que la reforma en materia de derechos humanos del 2013 nunca se concretó en los programas de estudios universitarios. Tenemos abogadas y abogados que siguen insistiendo que eso es una payasada, ¿verdad? Como si la discriminación no fuera palpable, cotidiana, implica. Y hay algo que últimamente está, yo creo que sin comprensión, que es el tema de la violencia de género. Cuando nosotros construimos ese derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, lo hicimos precisamente señalando cómo esa construcción social y que se fundamenta en la discriminación tiene ese impacto particular en la vida de las mujeres y las niñas, lo que llamamos violencia de género. Pero hoy ya nadie entiende qué es género. Hoy dicen sexo y género y ponen los baños que pueden utilizar cualquier género. Y yo digo, bueno, hay una confusión espantosa y entonces ya todo lo mezclan y ya últimamente creo que le cuesta más trabajo a las personas entender qué es ese derecho ligado a esta violencia estructural de la que nosotros hemos hablado y esta discriminación estructural. Sí, y yo creo que no es una mera coincidencia que sea en este momento que hay esa confusión. Yo creo que hay una intención deliberada política de generar confusión en torno a los contenidos que le hemos asignado teórica y académicamente a la categoría de género. Para mí es siempre muy importante con colegas, abogadas y abogados, aclarar que el derecho siempre ha reconocido las singularidades que tenemos las personas por condiciones sociales. Tenemos un derecho laboral que tiene todo que ver con el reconocimiento de la categoría de clase social. Claro. Y creamos procedimientos específicos porque identificamos que hay una desigualdad por clase en el acceso a la justicia y a los derechos laborales. Tenemos ahora juzgados para adolescentes, es decir, tomamos en cuenta la categoría de edad y decimos sí, hay distinciones y requerimos no solo singularidades en la parte sustantiva, sino también en la parte procesal. La dificultad de entender la condición social de género y la desigualdad estructural que hay por la diferencia sexual entre mujeres y hombres
tiene que ver con maneras de querer sostener esa desigualdad. Yo no me lo puedo explicar de otra manera. Cuando no se quieren ver esas relaciones de poder de desigualdad, lo que se busca es sostener esa desigualdad. Y en esa confusión, para mí es muy importante justo recordar la historia que tú señalabas ahora. Nosotras comenzamos identificando que en el derecho, todo lo vinculado con la sexualidad estaba en una tensión, por un lado, desde quienes argumentaban y siguen argumentando cuestiones biologicistas meramente naturales, en donde entonces el Estado y el derecho no debe intervenir, ¿no? Era del ámbito de lo privado. Exacto. O también efectivamente esa parte privada en donde desde el Estado moderno se utilizó el derecho para generar ahí sí una distinción discriminatoria de protección a las personas y a sus derechos y libertades. Es decir, y tú fuiste parte central, que seguimos discutiendo todavía eso, pero que fuiste parte central de reconocer que en el matrimonio hay violencia sexual, que el débito conyugal no es un derecho y que la confianza y el pacto de acompañarse durante la vida no puede llevar a que yo puedo ejercer violencia porque tenemos ese pacto, y antes que se pensaba que la familia era solo para la procreación, bueno, que no importaba de qué manera. Entonces, para mí, lo decían los diputados cuando hicimos la reforma. Bueno, los diputados y la matrimonio es jurisprudencia. la jurisprudencia era espantosa. Bueno, es que era poder judicial, poder legislativo. Bueno, sigue siendo litigantes, espantosa, la verdad es que la jurisprudencia... Todo sí. estaba ahí, pero para mí lleva a que, así como señalábamos hace un momento, todavía las universidades no han incorporado en la currícula universitaria jurídica de las facultades de Derecho los derechos humanos. Tampoco se ha incorporado toda la comprensión contemporánea que tenemos de la sexualidad. Claro. Es inadmisible. Yo pregunto a jueces, a magistrados, a litigantes, ¿cuándo fue la última clase que tuvieron sobre sexualidad? Fue en la secundaria, ¿no? Es decir, estamos trabajando O de oídas. casos de violencia sexual, casos de violencia de género, que tiene todo que ver con la construcción social de la diferencia sexual, con bases solo de la sexualidad simplemente fisiológica, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un trabajo que hacer en el ámbito jurídico para comprender que la sexualidad refiere a experiencias humanas que están construidas de nuevo por un proceso histórico, cultural y social que luego tiene impactos en las prácticas sociales cotidianas, y que si ahora decimos, no está bien hostigar sexualmente, pues tiene que ver con toda una reflexión de cómo queremos convivir, de cómo queremos los espacios laborales, educativos, familiares, sociales, en el transporte público, por ejemplo, en la calle misma. Todo eso tiene que ver con la sexualidad. Entonces, las resistencias a comprender la categoría de género, a querer confundirla con la preferencia sexual, ¿no? O a querer confundirla también con otros aspectos vinculados a la sexualidad, como puede ser la procreación, el erotismo, el parentesco, que en el derecho todo tiene que ver la sexualidad Claro. con el parentesco. Todos los debates ahora sobre qué apellido va primero, el materno o el paterno, todo eso tiene que ver con esa rama que desde el feminismo y de las profesiones como la antropología ya nos han dado, tenemos un siglo trabajando esto. Entonces creo que implica una invitación importante a nuestros colegas, abogadas y abogados, que ahí tenemos que entrar. No podemos seguir argumentando que el Estado sobre eso no tiene nada que decir. Siempre ha reglamentado la sexualidad. Por supuesto. Y ahora lo tenemos que hacer desde los principios de los derechos humanos. Ha reglamentado la sexualidad, pero a favor de los hombres. O Y sea, de la yo recuerdo, a mí desigualdad. me tocó, pues Sí. afortunadamente, cambiar estas legislaciones del rapto, ¿no?
a quien sustraiga y retenga a una mujer o a una niña para satisfacer un deseo erótico sexual, tú decías, qué horror, claro, ¿no? Y así era, pero seguimos con esa resistencia. A mí me preocupa esto cuando hablo de esta violencia de género y este concepto de género, el pésimo manejo que le están dando desde la Suprema Corte de Justicia. Sí, y hay que decirlo abiertamente, es un horror ese protocolo nuevo para juzgar con perspectiva de género, porque da a comprender que el género es un todo extraño que evoluciona, que es un tema de hombres, mujeres, sin una distinción de sexo en todo esto, y resulta que ahora, pues, todo es género y nada es género. Entonces, yo me pregunto, ¿esa es la manera que queremos que los jueces resuelvan el problema en un país, y esto hay que decirlo abiertamente, con unos datos y unas cifras de violencia contra la mujer terrible? Porque lo que hace este protocolo de la Corte es eliminar totalmente eso que hemos construido, es decir, no nos equivoquemos, aquí hay una violencia estructural que permanece, que es la causa de muchos de los delitos, hay creencias, hay una visión de qué somos las mujeres y para qué somos las mujeres. De otra manera, ¿cómo te explicas, por ejemplo, Andrea, que el 50% de las violaciones y los abusos sexuales ocurren en el hogar y ocurren por el padre, el abuelo, el tío, el primo, el hermano? Porque al final de cuentas hay una creencia de que las mujeres de la familia le corresponde al pater familias o a quien ejerza. Y esta visión del derecho romano no lo hemos logrado cambiar. Y este protocolo que hace la Corte, que a mí me parece un horror, y ojalá la Corte discuta en serio este protocolo y el Consejo de la Judicatura, porque lo que van a generar es que al rato vamos a tener un mundo de violadores que de por sí ya tenemos en total impunidad, pues ahora le vamos a tener que pedir perdón, ¿verdad? Sí. A mí me da, la verdad, mucha tristeza cómo se ha generado este proceso, sobre todo al interior de la Corte, porque el protocolo es una de las disposiciones de la sentencia de Campo Algodonero. Claro, que tú participaste activamente, claro, se logró esa sentencia. Algo que nosotras planteábamos desde todo el proceso de Campo Algodonero era esta comprensión que se da en el mundo jurídico sobre la categoría de género y cómo se requiere comprender que ahí hay una especialización que tiene un método que no es mi creencia o lo que ahora siento, sino hay una metodología para operar la perspectiva de género que no es que estamos inventando el hilo negro, no. Hay ya un trabajo hecho al respecto muy importante. Y yo lo he planteado directamente con colegas que están dentro de la Corte. Yo creo que se quiso llevar los debates no resueltos dentro del feminismo como si eso fuera lo último que se tenía que plantear para formar a personas que nunca han tenido un acercamiento a la categoría de género. Y yo creo que ese es un gran error, porque para formar y para el trabajo jurídico que tenemos, hay que hacerlo desde las bases sólidas que ya están, ¿no? Y no desde el debate último que no hay consenso todavía. No. Mucho de lo que están planteando en el último protocolo son elementos que no hay y consenso. Que no son científicos y que no tienen una prueba a una corriente de opinión que no ha tenido una comprobación científica. Exacto. Eso me parece todavía más grave, porque entonces la Corte pone en la mesa los operadores de justicia una discusión que ni es científica, ni está fundada, ni tiene pies ni cabeza, pero entonces te la quieren imponer y no es parte de la realidad mexicana. Ahora, esa es la otra problemática. Sí. Y lo que no tiene ese protocolo es el contexto en el que vivimos las mujeres, que a mí me parece gravísimo en México. Pero lo que sí hemos logrado, y yo, eso es con lo que yo trabajo siempre en la formación con colegas,
yo digo que es el destilado que logramos dentro también de la Suprema Corte, que es esta jurisprudencia 22 del 2016 de la primera sala, que establece ya 6 pasos de una metodología para juzgar con perspectiva de género. Y esta jurisprudencia sí es obligatoria, sí da un referente científico, analítico, reconoce las relaciones de poder y reconoce el contexto, la relevancia que tiene, que es todo esto que venimos hablando desde el inicio. Bueno, no podemos acercarnos a ninguna acción para erradicar la discriminación si no entendemos esto estructural. Y eso es parte de lo que incluye esta jurisprudencia. Y yo creo que ahí, bueno, en estos procesos de acercamientos o alejamientos que vamos teniendo, yo creo que hay que resaltar y apoyarnos en aquello que sí es firme. Y esta jurisprudencia de la Suprema Corte tiene una solidez que hay que aprovechar y desde ahí hay que seguir avanzando. Y también los casos de sentencias contra México. A mí me parece que Campo Algodonero, yo lo he dicho públicamente, la sentencia de la Corte Interamericana me parece la más completa que ha emitido el sistema interamericano. Sí. Porque fue tan cuidadosa de que, porque era la primera vez que México iba a tener una sanción de ese tamaño, que fueron extremadamente cuidadosos, y es una joya de sentencia Campo Algodonero. Fueron cuidadosos, pero también para mí siempre es muy conmovedor resaltar que esa sentencia es un producto colectivo. O sea, teníamos un trabajo desde la década de los 90, un trabajo teórico, un trabajo técnico jurídico, y además es fascinante en esa sentencia cómo la Corte va retomando el informe de un relator, de otra relatora, del comité de la CEDAW. Todo eso que construimos en 20 años es lo que la Corte toma. Yo les recomendaría a las y los abogados que no han tenido la oportunidad de leer la sentencia de la Comisión Interamericana sobre feminicidios, que es Campo Algodonero, lo hagan, porque me parece que es la más completa, la que más riqueza te aporta. Y bueno, Campo Algodonero, una experiencia terrible para el país, una experiencia de impunidad. Yo recuerdo nuestra querida Esther Chávez, procuraba llamarme, yo estaba entonces de su procuradora en la Ciudad de México de Justicia, y aquí hicimos los primeros estudios de ADN, porque pues el gobierno del estado tenía huesos mezclados de todo tipo. Tal cual. Y fue un trabajo muy serio que se hizo para eso, y orientamos también, capacitamos al primer grupo de policías y fiscales que iban a analizar esos casos. Y a pesar de todo ese esfuerzo, no nos pasa lo mismo que ahorita, Andrea. Yo recuerdo que Campo Algodonero era una incomprensión total, porque las mujeres decían otra muerta más, y el gobierno contestaba, se lo buscaron, andaban en la calle, no es cierto, están mintiendo. Y hoy en día me siento en esa dinámica. Cuando decimos están creciendo los feminicidios, la violencia familiar se ha desbordado, la violencia sexual ha crecido, y otra vez tenemos esa idea del gobierno ha disminuido, no es cierto, se está atendiendo. Siento, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no logramos brincar a pesar de ese gran avance legislativo? Porque México tiene un gran avance legislativo. ¿Por qué no logramos trascender? ¿Por qué no logramos evitar esas cosas que pasan en México? Para mí tiene todo que ver con la construcción de la desigualdad social. Para garantizar la igualdad implica un proceso no solo para erradicar la discriminación, sino también erradicar los privilegios. Quienes están en situaciones de privilegios, y si lo hablamos desde la condición de género, la mayoría de los hombres se benefician, ejerzan o no la violencia, se benefician de esa desigualdad. De esta impunidad. Y la impunidad tiene un papel central para sostener estas relaciones de desigualdad. Entonces, ningún proceso histórico para consolidar la igualdad
ha sido como de buena voluntad de quienes están en una situación de privilegio. Ha sido un proceso lento, a veces muy duro, muy difícil, para que se pueda hacer esa transformación. Yo también tengo esa sensación de, esto ya lo hemos vivido, pero en esa sensación para mí siempre es muy importante darme cuenta que no tenemos la misma carencia de herramientas que teníamos antes. Sí, no teníamos nada. Ahora tenemos un concepto, ahora tenemos efectivamente normatividad, tenemos jurisprudencia, tenemos sentencias de la Corte Interamericana. Tenemos 5 sentencias en este país que refieren a la impunidad. Todas las sentencias de la Corte Interamericana le están diciendo a México, el acceso a la justicia está mal realizado, estás discriminando en el acceso a la justicia. Y ahí hay 2 elementos que tenemos, a mí me parece, que tomar en cuenta. Por un lado, como empezamos, las universidades tienen un papel muy importante en la responsabilidad de esta impunidad, porque no están formando con lo que ya hemos construido y lo que se tiene que acatar. Y por otro lado, quienes están haciendo la formación a operadores y operadoras de justicia, no hay una evaluación adecuada. Y ahí tenemos que hacer una revisión con el presupuesto adecuado para decir, a ver, ¿qué está pasando? Campo Algodonero, justo la Corte le dijo, a mí no me importa todo el dinero que te has gastado y que me muestres las listas de asistencia. Yo quiero que me muestres que el funcionariado realmente sabe reconocer la discriminación, sabe cuándo hay un acto que es violencia contra las mujeres y sabe qué hacer para erradicar eso, por ejemplo, con la reparación del daño transformadora. Entonces, hay un conjunto de cosas que están ya, que no teníamos antes, pero hay que exigir que se asuman a plenitud. Y ahí yo creo que es un llamado a nuestros colegas, a las barras de abogados, a los colegios. Tenemos que entrarle. Tenemos que entrarle y tenemos que entrarle también muy fuerte en este litigio, porque cada día es más complejo. Sí. Y cada día nos enfrentamos a más obstáculos. Sí. Esto es increíble, pero sucede, y yo creo que tiene que ver con estas resistencias brutales. Pero sobre todo, yo diría, tenemos que enfrentarlo porque es inadmisible que en México los casos de violencia contra las mujeres permanezcan en un 98% de impunidad. Es inadmisible para un país democrático, ni siquiera los países que son estados fallidos o que están catalogados tienen un 98% de impunidad. Esto es verdaderamente aterrador. Sí. Y por supuesto es un llamado también a los operadores y las operadoras de justicia y un llamado a las y los litigantes, porque nosotros en el litigio podemos insistir y ganar los casos. Por supuesto. Andrea, el tiempo se nos va. Una última pregunta. ¿Funcionan las alertas de género? Las alertas de género son la mejor herramienta que hemos construido para garantizar la coordinación de todos los recursos e instituciones que hemos creado. Pero al igual que hablábamos de la impunidad, cuando hay resistencia y cuando no hay voluntad para atenderlo, pues no van a dar los resultados. Pero de que es una perla de nuestra creatividad y de la técnica jurídica, lo es. Y hay que esforzarnos para que se apliquen como se diseñaron y como deben de ser. Pues quiero decirles que la mayor parte del país está en alerta de género. Somos un país en alerta, somos un país en emergencia nacional y tenemos que buscar respuestas desde la ciudadanía y es una gran oportunidad para construir una forma diferente de aplicar el derecho. Muchas gracias. Hoy con Andrea Medina Rosas discutimos un tema apasionante. La violencia contra las mujeres en México se construye a partir de la discriminación, la desigualdad que prevalece en las relaciones sociales y entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con la alerta de género? ¿Funcionan? ¿Cómo están funcionando en los estados? ¿Cómo debemos de entender los derechos humanos de las mujeres?
sobre todo el derecho humano a una vida libre de violencia. ¿Cómo debemos defender los derechos humanos de las mujeres? ¿Cuál es el impacto que el derecho ha tenido a partir de esta corriente feminista que ha impulsado reformas legales a todos nuestros marcos jurídicos? ¿Qué pasa con el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia, que nos preocupa mucho sus contenidos? Muchas gracias por acompañarnos y tenemos pendiente nuestra próxima cita en otra charla magistral.